Hola, ¿qué tal? Yo soy José Arturo Valera Gaitán y voy a presentar una práctica de adquisición de datos de un sensor LM35 con comunicaciones seriales. Eh, en este caso lo voy a hacer para un PIC que bueno, en este caso vamos a utilizar el PIC que está en el Arduino, que es un Atmega 328P. eh, que tiene el mismo funcionamiento de un 16F886 y se programa casi de la misma manera. Entonces, la programación del Arduino, pues la vamos a hacer por medio de esta programación, que primero se configura un puerto que va a ser el de la adquisición de los datos o la recepción de los datos del ADC del LM35. Después vamos a tener la configuración de serial. En este caso vamos a hacerlo a 9600 baudios, ya que todas las comunicaciones tienen que estar a la misma velocidad. En este caso pues, lo vamos a hacer a 9600 baudios. Y también vamos a configurar un puerto de salida del mismo PIC, que va a ser el número 8, ya que de ahí vamos a sacar lo que viene siendo el acondicionamiento o control de, de la temperatura que se está manejando en el LM35. Después vamos a tener la configuración de recepción de datos. En este caso pues vamos a preguntar si hay datos que se están enviando, y si fuera así, vamos a tener que obtener la lectura de los datos seriales y almacenarlas en una variable de tipo carácter, ya que estamos manejando comunicaciones seriales y las comunicaciones seriales mandan datos por medio de caracteres. Entonces el carácter que vamos a obtener va a ser almacenado en esta variable, en la variable D. Después vamos a utilizar el conditional switch, el cual pues vamos a tener dos casos, el caso A y el caso B, los dos caracteres. En este caso, si la lectura de los datos seriales es el carácter A, pues lo único que vamos a hacer es activar el puerto de salida, que en este caso vamos a utilizar el puerto número 8, y lo vamos a activar, ¿no? A poner en estado high. Para el carácter B vamos a apagarlo o desactivar el puerto de salida, o en ponerlo en un estado low. Dicho esto, ya es la recepción, pero también vamos a dar la transmisión de los datos del LM35. Por lo tanto vamos a empezar a leer el ADC después del puerto de entrada, ¿no? Que vendría siendo el A0, que vamos a recibir los datos que nos arroje el LM35, los datos ADC. Y en este caso pues vamos a nada más a leerlos con el analog read. Y vamos a convertir estos datos, de primero vamos a convertir el dato ADC a milivolts, y de milivolts los vamos a convertir a grados centígrados, utilizando estas reglas, que es el ADC sobre 1023 y multiplicarlo por 500. Después, para pasarlo a grados centígrados, vamos a utilizar ese dato en milivolts y los vamos a dividir sobre 10. De esta manera pues vamos a obtener los grados centígrados. Vamos a utilizar la comunicación serial y vamos a mandar los datos por el puerto serial con los comandos serial print. Y bueno, yo agregué aquí el serial print ln para dar un espaciado, y bueno, aquí en este caso pues nada más agregué la C, ¿no? de centígrados. No pasa nada porque nosotros vamos a leerlos en el dato entero, y lo único que vamos a hacer es leer el primer dato y no el segundo. O nada más vamos a utilizar
lo que viene siendo los primeros datos que se están enviando, que entran dentro de el rango int. Vamos a tener un delay, que lo único que va a hacer es esperar un segundo o 1000 milisegundos, pues que es lo mismo. Entonces, bueno, esta sería la programación para la transmisión de datos y la recepción de datos en el PIC o en el Arduino. Para la programación en MATLAB, lo que vamos a hacer, bueno, en este caso yo lo hice en dos partes. Primero un script con la programación de la graficación, la obtención de los datos y después utilizaremos una GUI para la emisión de datos o la transmisión de datos de la PC hacia el PIC o hacia el Arduino. En este caso, bueno, el CLC, el Creator y el Close All, pues los vamos a utilizar nada más para limpiar tanto el Command Window como el Workspace y cerrar todas las ventanas. Empezamos con una configuración del puerto serial. Primero empezamos con una limpieza para, pues ahora sí que quitar todos los datos y poder conectar libremente sin tener que tener o que haya un desprendimiento de los puertos para volverlos a conectar. Y volvemos otra vez a la comunicación serial o entablar la configuración de la comunicación serial. En este caso volvemos otra vez a lo mismo, utilizando 9600 baudios, utilizar la misma velocidad en ambos dispositivos y lo vamos a conectar al puerto serial COM5, que es el puerto en el que vamos a estar entablando la comunicación serial entre Arduino y pues la PC y de ahí vamos a utilizarlo para el MATLAB. En este caso yo voy a utilizar este código que es el warning y voy a desactivar todas las señales de alerta, ya que cada dato que se está recibiendo genera un pequeño aviso de seguridad. Por lo tanto, pues yo los voy a desactivar para poder tener el command window libre y poder visualizar algunos otros datos de manera más general. Con el código fopen vamos a entablar o dar inicio a la comunicación serial, y esta parte pues es nada más una breve configuración de la tabla o de la figura de la ventana que vamos a utilizar para la gráfica. En este caso nada más los títulos de los ejes X y Y generar la malla. Vamos a utilizar dos variables. Estas dos variables van a ser importantes, ya que la variable I va a ser un contador y la variable C va a ser una variable cambiante en la GUI. En este caso no lo vamos a hacer, pero va a ser importante, ya que vamos a utilizar un ciclo while, el cual pues va a utilizar la variable C para crear un estado infinito. Y vamos a hacerla cambiante en la GUI de acuerdo a nuestras preferencias, ¿no? Para ponerle fin al ciclo while. En este caso, pues vamos a tener otra configuración de la tabla, que es nada más los valores dimensionales de los ejes. Y también vamos a tener la lectura de los datos seriales. En este caso, pues lo vamos a hacer por medio del comando fscanf y vamos a recibirlos y los vamos a almacenar en una variable b para que sea un poquito más rápido y poderlo mostrar. La graficación pues ya nada más la mandamos plotear en nuestra tabla, y como les comentaba vamos a utilizar un contador y para poder hacer uso del tiempo. En este caso va a ser nuestro contador de tiempo, y pues cada segundo se va a marcar de acuerdo a la transmisión, cada segundo se va a marcar en la tabla. Bueno, no voy a utilizar los datos de la finalización de la comunicación serial en la GUI, y en este caso tampoco, ya que los utilizaríamos si hubiéramos hecho nada más un muestreo en esta parte con un ciclo for,
Y al último ya, pues al término del ciclo for, se cierra la comunicación, pero dado que vamos a utilizar esto para la GUI, no vamos a utilizar esta parte porque voy a cerrar de golpe el programa. Y bueno, en la otra parte de la GUI vamos a tener la misma configuración, pero en este caso vamos a tener por funciones, y en la función de opening, o bueno, en una de las funciones de opening, vamos a meter el código de la configuración de la comunicación serial, que pues en este caso sería pues la limpieza del puerto y el enlace con el puerto. En este caso yo también aquí metí la eliminación de las lecciones de las advertencias. Y pues nada más. Aquí mismo también voy a iniciar la comunicación en de la comunicación serial. Y como les decía, la variable C, que va a ser nuestra variable cambiante para cerrar el ciclo infinito while, pues lo vamos a utilizar desde aquí. Lo vamos a poner en estado 1, porque lo único que vamos a hacer es encenderla y apagarla. Entonces nada más vamos a tener un 1 y un 0. Por lo tanto, tenemos otros dos botones. Bueno, me voy a pasar al botón 3, que es el que da inicio al programa. Y en este caso, el botón 3 pues tiene, como lo vemos aquí, la configuración de la tabla. Y otra configuración de la tabla de sus ejes. Y aquí vamos a ver la lectura de los datos seriales y el almacenamiento en la variable B. Vamos a, bueno, voy a mandar, imprimir este dato en un edit text o en un text, pues para que podamos visualizar la temperatura en la GUI. Y bueno, lo mandamos plotear, o mientras esté ploteando, nuestro contador I para el tiempo. Y claro, como en el botón 3 les decía, es un corte o un apagado de toda la función. Entonces, para salir del ciclo while, vamos a cambiar la variable a 0 para que ya no vuelva a entrar al ciclo while. Y vamos a borrar de nuevo los datos impresos en la tabla. Y tenemos que poner otra vez C en un estado 1 para que pueda volver a entrar a la función. Entonces, vamos a tener otros dos botones, que es el del encendido y apagado de un ventilador para tener el control de la temperatura. En este caso, bueno, vamos a mandar dos únicos datos, que son el carácter A y el carácter B. Bueno, ya lo habíamos dicho en la programación de Arduino. Si con un switch vamos a identificar dos casos, el caso A y el caso B. El caso A lo que va a hacer es habilitar o activar el puerto donde está el ventilador, y el carácter B lo va a desactivar o va a apagar el ventilador. Entonces, bueno, hasta aquí estas son la GUI, la programación de la GUI y la programación la programación completa de la lectura de los datos del PIC, que viene también leyendo los datos del sensor LM35. Voy a correr esta, esta programación para que puedan visualizar los cambios y poder ver en nuestro lado derecho nuestros datos impresos. Entonces aquí enciendo el calor al LM35 y si ven, ahí empieza a subir los niveles
Y si yo los quito de esta manera, lo único que voy a tener es que van a disminuir. Entonces en nuestro lado derecho, en el Command Window, podemos ver el valor que nos está dando en grados centígrados, que nos está entregando el PIC, y bueno, aquí mismo los estamos visualizando. Entonces, de esta manera, pues podemos ver cómo recibimos los datos, y la graficación pues lo podemos ver ahorita en la GUI. Entonces aquí, bueno, ya vamos hacia abajo, vamos a llegar otra vez hacia el 103, 117, 123. Vamos a restringir de esta manera los en la temperatura hasta el número 100 o los 100 grados centígrados, ya que el PIC funciona en un rango de menos 55 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Por lo tanto, exceder estos valores podría llegar a descomponer el PIC o, en su defecto, pues quemarlo, ¿no? Ya que le estoy acercando el calor. Entonces los vamos a restringir hasta los datos o los 100 grados centígrados. Por lo tanto, pues vamos a pasar a ver la GUI, que ya está explicada en esta parte, pero vamos a ver el comportamiento. Y bueno, aquí ya estamos en la interfaz gráfica. Voy a reiniciarlo, le doy off y luego le doy on. Bueno, aquí ya iniciamos la interfaz gráfica. Si podemos ver en la tabla, podemos ver la temperatura en grados, que eran nada más los títulos, y el tiempo en segundos. Cada uno va avanzando un segundo, cada puntito es un segundo, y nos marca la altura, que es la temperatura en la que está el sensor. Tenemos dos botones, que es el encendido y el apagado del ventilador. Por lo tanto, vamos a ver el comportamiento del sensor LM35, el cual, pues bueno, aquí nos está marcando una temperatura de 31 grados. Voy a encender el encendedor por un lado del el LM35, y ahí podemos ver cómo empieza a subir nuestros grados. Vamos a activar el ventilador o el fan y lo logra apagar. Entonces vamos a apagarlo de nuevo el ventilador, ya que no hay un suministro de calor. Podemos ver cómo desciende continuamente la gráfica, y vamos a acercar de nuevo el calor al sensor para ver cómo sube exponencialmente los datos de calor. Encendemos el ventilador y pues logramos ver cómo apaga el encendedor, y podemos observar también que el suministro del aire, podemos ver que hace que baje un poquito más. Como podemos ver en el primer pico, después del último registro, tiene un decremento muy prolongado, o sea, un pico muy inclinado, una pendiente muy fuerte. Y después de que yo dejo de suministrarlo, podemos ver un decremento un poquito más, entre comillas, lineal. En este caso, bueno, podemos ver el comportamiento del AGI, y podemos también verlo en físico. En este caso, pues cada uno de los puntitos es una recepción de los datos que está mandando serialmente el PIC, o en este caso el Arduino, y nosotros enviamos un dato también serial cuando activamos el ventilador, o cuando lo desactivamos también nosotros mandamos un dato.
Aquí podemos ya visualizar todo el proyecto en físico. Podemos visualizar también al lado izquierdo nuestra GUI. En este caso pues yo lo voy a resetear para que podamos ver una visualización de los datos en tiempo real. En este caso, bueno, aquí tenemos el LM35, así como también tenemos el ventilador para hacer el control de la temperatura. También tenemos al lado izquierdo nuestra GUI, la cual pues vamos a poder visualizar el comportamiento de la temperatura en el LM35 y manipular o controlar el ventilador para también el mismo control de la temperatura en el LM35. Yo voy a acercar una fuente de calor, que en este caso es un encendedor, la cual va a hacer que aumente la temperatura en el LM35. En este caso yo voy a acercarlo y se va a empezar a incrementar pues la temperatura en la GUI, así como lo podemos ver en la parte izquierda. Y mientras nosotros quitemos el encendedor, ahí rebasamos un poquito más de 100 la temperatura, entonces por eso es que salió de la tabla. Como ya lo había comentado, lo vamos a dejar en un valor de entre 0 y 100, ya que si excedemos los 150 grados podemos quemar el sensor. Entonces lo dejamos en 100, por eso es que la tabla está de 0 a 100. Vamos a poder visualizar también el mismo comportamiento, nada más que vamos a activar el ventilador, o bueno, en este caso sí sería un control de temperatura. Yo acerco el calor, empieza a incrementar exponencialmente en la gráfica la temperatura, y voy a activar el ventilador y como vemos apaga la fuente de calor. O en este caso pues sí se puede visualizar cómo empieza a descender también exponencialmente a comparación de del otro pico. Si lo vemos, tiene una curva, y en este otro pues tiene muy marcado una pendiente muy inclinada. Ahora ya que empieza a tener una temperatura estable, empieza ya a hacerse una curva de nuevo. De este modo también vamos a poder desactivarlo para poder tener otra vez una fuente de calor, y así podemos también automatizarlo encendiéndolo y apagarlo, nada más que bueno, en este caso sería por medio de una comunicación serial el manual, el encendido y apagado de la refrigeración, o en este caso pues el ventilador. Y podemos ver ahí cómo empieza a descender, y cuando enciende el ventilador podemos ver cómo en estos casos prendió y fue un pico. En este caso lo dejé sin el ventilador. Pudimos ver cómo mantuvo la temperatura 2 segundos más, y con el ventilador empezó a descender. Podemos visualizar también aquí a un costado la temperatura que tiene, y podemos de esa misma manera controlar el apagado de el ventilador.